Sí, no, yo creo que el problema es muy serio porque después de la crisis no está remontando la participación de la renta salarial en el Producto Interior Bruto. Es decir, los salarios en conjunto van bajando. ¿Por qué? Porque la tecnología está supliendo mano de obra. Es decir, vamos hacia un mundo en el que la fuerza del trabajo no va a ser capaz de sostener a las familias, de sostener a la gente. Entonces, aquello que parecía una utopía de la renta básica universal que nos proponían los populistas y tal, los países serios y los partidos solventes están Trabajan empezando a en ello. planteárselo. Es decir, habrá gente que no va a encontrar trabajo. Lo que tú decías antes de que gente preparada, formada, no encuentra trabajo, es que no va a haber trabajo para todos probablemente. Hay profesiones enteras que están a punto de desaparecer. La función de transportista, por ejemplo, el taxista, el que conduce camiones, todo eso se va a tecnificar y se va a automatizar. Entonces, no habrá trabajo para todos. Hay que pensar un mundo en el que los presupuestos actuales no sirven y hay que pensar en soluciones futuras. Es decir, hay gente que tendrá que vivir durante largas etapas de un salario subsidiado. No podrá sacarlo del trabajo que realiza. Pasa que, Antonio, estamos aún con dificultades para que lleguen a hablar sobre los presupuestos. Entiendo. Si tú me hablas ya de la revolución tecnológica, de que no haya conductores, que vaya tiene todo... mucho que ver con eso. Eso ya es, vamos, no para la próxima semana. Es que la tecnología tiene mucho que ver con la situación actual. Y además sí que es cierto que el concepto de la renta básica con estos datos toma cada vez más fuerza. Pero tiene mucha razón Antonio en lo que dice. El propio PP lo reconocía. No sé si os acordáis que hace 3 o 4 años hubo un documento de FAES que decía que el PP que el gran fallo del gobierno de Rajoy era que no había puesto en marcha políticas de igualdad. Eso lo decía FAES. Y es cierto, o sea, los datos son estremecedores. En Estados Unidos, el 10% de la población tiene más renta y más patrimonio que el 90% restante. O sea, el problema de la desigualdad se ha ido agudizando desde el año 2008. O sea, si se ven las series estadísticas, desde el principio del siglo XX hasta principios del siglo XXI, la situación ha ido mejorando de forma bastante importante. Pero ahora, después de la crisis, se ha agudizado. O sea, hay una mayor desigualdad y yo creo que la solución al problema, como habéis apuntado vosotros, Antonio y Yolanda, pasa por cambios estructurales en la economía y, sobre todo, por un cambio en el sistema fiscal, porque el sistema fiscal, como dice Thomas Piketty en su famoso libro sobre el capitalismo, o sea, el sistema fiscal que hay en Europa y en Estados Unidos está propiciando un aumento de la desigualdad y una acumulación de capital, y ese es un problema muy serio que hay que abordar. Bueno, pues habrá más días para seguir abordándolo porque me temo que desgraciadamente este no va a ser un problema que desaparezca de la noche a la mañana.